Bien, vamos a pedirle a Elías que venga para acá. Y hay que hacer las cosas de un lado y de otro, ¿viste? Esta vida es así. Bien, la materia, el curso es eclesiología, es decir, este estudio, esta ciencia acerca de la iglesia, es un ámbito de la teología, ¿vale? Y lo he pensado un poco con el subtítulo como la misión en la iglesia, no la misión de la iglesia. Vamos a la siguiente. Bueno, con el término iglesia, eclesía en griego, lo vemos en las cartas de San Pablo y en los Hechos de los Apóstoles, se designaba primero la asamblea litúrgica, es decir, cuando esos grupos de cristianos se reunían para celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Pero quien se reunía era un grupo de personas, no era una abstracción, no existían libros litúrgicos, nada, es decir, era la comunidad local. Ahora bien, como no era una única comunidad, sino que en distintos pueblitos se reunían distintas personas, esta palabra, eclesía, también significaba a la totalidad de todas esas comunidades. O sea, lo que hoy llamaríamos la Iglesia Universal. Siga. Todos somos la Iglesia. Creo que esto ya no es un descubrimiento. Han pasado 60 años del inicio del Vaticano II. Por lo tanto, así que la Iglesia no es una realidad aparte de nosotros. Otras personas pueden decir, porque la Iglesia hace esto y la Iglesia hace lo otro. Tal vez ahí se refiere a el grupo de laicos, el cura, los obispos, pero la Iglesia la tenemos que comprender como todos nosotros. Si me muevo para un lado o para otro, decime, Néstor, ¿dónde querés que vaya más? Siga. Ahora bien, la palabra eclesía viene del verbo kaleo, que significa llamar. Por lo tanto, la eclesía son los llamados, los convocados, no los autocongregados. O sea, acá ya viene la idea de que es una realidad que es anterior a nosotros, superior a nosotros, pero que nos engloba, que no ha partido de nuestras voluntades. Nosotros, mejorando esto, podemos decir que es don. El Vaticano II, por eso es bueno que revisemos los documentos del Vaticano II, al menos Lumen Gentium, empieza hablando de la Iglesia bajo imágenes, porque siempre, primero que están tomadas del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura. Segundo, las imágenes nos enriquecen para mostrar distintos aspectos de una realidad que es compleja. Estas imágenes son pueblo de Dios, cuerpo y esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo. Nosotros en el credo decimos, creo en la Iglesia, y después damos 4 notas de la Iglesia. Ahora bien, creo en la Iglesia en castellano, se dice de esta única manera. En latín, que son por declinaciones de los adjetivos y de los sustantivos, se ve un poquito más claro que yo no estoy creyendo en la Iglesia como autoridad, porque esa única es Dios, sino creo en la existencia de la Iglesia, como parte de lo revelado por Dios. Y a la Iglesia la podemos llamar la primera obra del Espíritu Santo. Si bien está basada en la decisión de Cristo, vemos que la Iglesia empieza a manifestarse y se despliega después de Pentecostés. Y que, si nosotros leemos atentamente los Hechos de los Apóstoles, siempre dice, el Espíritu Santo movió a Pedro, a Pablo, el Espíritu Santo me sugirió que vaya de acá para allá. Convocan al Espíritu para ver a quién elegimos. Siempre está el Espíritu ahí. Bien, esta iglesia está como prefigurada en el Antiguo Testamento, en el Kahal Yahvé, que es la asamblea que se reunió en el monte Sinaí para hacer alianza.
podemos decir también en cierto modo en otro tipo de alianzas, pero el Antiguo Testamento no puede ser un referente para ver esta realidad. En el Nuevo Testamento no hay una presentación sistemática de la iglesia. Es decir, no hay un momento en que Jesús dijo, bueno muchachos, acá le firmo el acta donde decreto que va a existir la iglesia. No existe un momento puntual, sino que lo vemos como preformada en los discípulos, los que siguen a Jesús, un poco más en los apóstoles, que es no solo los que siguen a Jesús como a su maestro, sino los que Él elige y les da una misión. Y dentro de eso, especialmente Mateo 16, 18. Uno en especial, dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí es donde Jesús empieza con la palabra iglesia. Sin embargo, no es el único aspecto de la iglesia. Para Lucas, por ejemplo, en el Evangelio y sobre todo en Hechos, la iglesia es suscitada por la palabra y por los signos de los apóstoles. Y esto está en las misiones que Jesús hace de los 12 y de los 72 que hemos leído hace poquito. A anunciar el reino van los apóstoles. Después vamos a ver cómo en el Jesús ya resucitado esta misión continúa, no a la zona restringida de Israel, sino al mundo entero. Y Jesús no le dice anuncien que el reino de Dios está cerca, anuncien el evangelio. ¿Y qué anuncian los apóstoles? Que Jesús murió y resucitó. Porque logran comprender que el reino no es una configuración sociopolítica, ni siquiera un estado espiritual, sino que la comunión con Dios a través de Jesucristo. Por eso, en Cristo ha venido y está presente el reino. Cristo, por lo tanto, fundó la iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? ¿La ideamos nosotros? No, la funda Cristo. Aunque no hay un momento de fundación, como prolongación de su misión, con la institución y el envío, como dije, de los 12, también de los 72. Ahora bien, la lógica de la encarnación es tal que Dios respeta toda configuración humana. Así como Dios que es espíritu, Dios Hijo que es espíritu, al encarnarse se estructura biológicamente, porque tenía manos, pie, riñón, vaso, pelo, sangre, es una estructuración, digamos. También hay estructuras sociales que hacen a nuestro desempeño en la sociedad. Por eso podemos decir que también Cristo la quiso con una estructura permanente para que durara en su misión siempre, aunque no estableció todos los aspectos institucionales. Nosotros vemos hoy la iglesia que tiene aspectos diferentes a hace 1000 años y diferentes a hace 2000 años. Pero no puede ser el caos de la espontaneidad de cada uno. Por lo tanto, hay un orden, un modo de ser, por orden entendemos, no mandato, no cosas rígidas, sino que tiene esta iglesia carismas y ministerios. ¿Se llaman? No. Carismas y ministerios. Esta iglesia, podemos decir que está en el mundo, vayan, yo los envío, no siendo del mundo. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Parece extraño que un Jesús que dice, bueno, no tienen que ser del mundo, pero los envía al mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está en favor del mundo, para que el mundo entero entre en comunión con Dios. Lo que no tenemos que tener son los criterios mundanos. La palabra mundo, en el Nuevo Testamento, depende del contexto, tiene distintos valores, distintos modos de entenderlo. La iglesia también es un fenómeno escatológico, es decir, adelanta en parte lo que va a ser una realidad total de sí misma y del mundo entero. O sea, hablamos de la comunión con Dios. Por eso, la iglesia siempre será peregrina y va a alcanzar su plenitud al final de los tiempos. Sin embargo, ya hace presente esa plenitud, no cuantitativamente,
sino en cada acto de caridad y de comunión. Cada persona que puede unirse a Dios por misión de la Iglesia, bueno, ya está viviendo en lo que su capacidad terrena le permite, lo que un día será nuestra realidad total. Por lo tanto, esta idea enlaza con que la Iglesia nunca puede quedarse quieta. Es lo que nos diferencia de una secta a nosotros. Ser misioneros es lo más importante entonces en la Iglesia. Avanzar, proponer, incluir. Es decir, compartir el don recibido sin mirar atrás. Avanzar sin mirar atrás. Esto es una tentación muy frecuente en la Iglesia, en las personas de la Iglesia, aquí en Esperanza. Todo el mundo añora, no, porque antes, hace 50 años, hace 100 años, esto era así, era así. Mentiras. Dato mata relato. Si todo hubiera sido tan fantástico, hoy no habría ningún problema en Esperanza. Y digo para las personas que tienen de 50 años en adelante. Si todo era tan lindo antes, o traicionaron todo lo que se les dio, o nunca fue para tanto. Y sí, lo que pasa que por lo general idealizamos el pasado, es algo psicológico, idealizamos el pasado y para quedarnos panchos ahora y no movernos hacia adelante. Pero eso es un problema psicológico de cualquier ser humano de cualquier parte del mundo. Avanzamos, eso. Y vamos a ver algunas características de la Iglesia. Nosotros en el credo decimos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Y hasta ahí. La Iglesia no es romana. Eso fue algo que en el siglo XIX, después de que Garibaldi al unificar Italia invade Roma y le quita potestad al Papa, como que se afianzó la idea de romanidad como obediencia absoluta a Roma, en una época en que todo estaba centralizado y digitado desde allá. No solo la elección de los obispos, sino el modo de hacer liturgia, los catecismos, todo. Como un modo de identidad. No está mal, pero no es para tanto. Por lo tanto, la romanidad no es una característica de la Iglesia. Después vamos a explicar un poquito mejor esto. Nosotros decimos que la Iglesia es una. Ahora, ¿cómo es una? En primer lugar, porque hay un único Padre, que es el origen, no solo de la Iglesia, sino de todo lo creado, al único Hijo fundador y al Espíritu Santo como vivificador. Y a ellos debe su unidad y su unicidad. No solamente es una, sino que es única. ¿Qué significa? Que todos tenemos una fe común, un mismo culto en cuanto a los sacramentos, no en cuanto al desenvolvimiento del culto, que es la liturgia, que esa puede variar, un mismo servicio pastoral evangelizador. Así, decir que la Iglesia es una, habla de una unidad, diríamos, superior, y no es una federación de iglesias. Acá hay dos tentaciones a evitar. La idea de federación, es decir, bueno, la Iglesia de Esperanza, la de Paraná, la de Japón, así. Bueno, entre todos formamos, juntamos los pedazos y hacemos un todo mayor, y eso sería la Iglesia. No. Tampoco somos filiales, tampoco es la idea opuesta de que, bueno, la única iglesia es la de Pedro, Roma, y la demás somos derivaciones de ella. No. Bien. Hay una única iglesia de Cristo que existe en las iglesias particulares. Por iglesia particular, acá no entendemos una parroquia, sino una diócesis. Que es ese conjunto del pueblo de Dios que tiene como pastor propio un obispo. ¿Por qué? Esto empezó cuando la Iglesia como realidad urbana vivía en las grandes ciudades.
Roma, Atenas, Corinto, Jerusalén, Antioquía, Alejandría de Egipto, Éfeso. Eran ciudades. Luego, con el tiempo, entonces había una especie de encargado de la comunidad, que esa es la figura que después deriva en el obispo, y la gente que se reunía y él celebraba la palabra, la Eucaristía y punto. Eso era todo. A medida que hubo paz, que no hubo más persecuciones y que había más cristianos, la iglesia empezó a ser rural, porque de la ciudad empezó a haber gente de los campos de alrededor que empezaba a ser cristiano, y para atenderlos necesitó de gente que lo ayude, y ahí van surgiendo las parroquias. Después voy a hablar de la parroquia. Me refiero a esto. Hay una única iglesia, pero esta iglesia como realidad superior existe no fuera, sino en las iglesias particulares. Cada iglesia particular es la iglesia universal. Es decir, la iglesia ya era universal, católica, en ese pequeño grupo que estaba en Jerusalén. Católica significa universal. Bien. Cuando requiera de alguna pregunta, cortan y respondo. Si no, no me voy a enterar si tienen alguna pregunta. Hay una cosa especial, que es la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es una iglesia particular. Es la iglesia de la diócesis de Roma, que abarca hoy día solo la ciudad de Roma. Pero es un punto de referencia para los demás, porque es la que preside la caridad y la comunión universal. La que presiden la caridad y la comunión universal. Por eso, desde antiguo se decía que cada iglesia tiene que estar en comunión con la iglesia de Roma. Sin embargo, no podemos pensar a las otras iglesias particulares como derivación de la iglesia de Roma. Por lo tanto, la iglesia es comunión de comuniones. Sí, porque cada iglesia, a través de su pastor, que es el que tiene que congregar en la caridad y en la comunión a la multitud de cristianos que la componen, está en esta comunión con las otras iglesias. Al principio, cuando existía una comunidad, era muy importante que fuera reconocida por las otras comunidades existentes. Es decir, empezaba a haber cristianos acá en Esperanza, y venía alguien y mandaban a alguien y con el tiempo ya era una comunidad medianamente estable. ¿Estamos bien o estamos pifiándole en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que escuchamos, en lo que predicamos? Entonces se confrontaba con, la iglesia de Santa Fe, que es más vieja, la de Santo Tomé, la de Humboldt, ¿nos aceptan? Sí. ¿Estamos diciendo y haciendo lo mismo que hacen las otras iglesias? Sí. Bueno, entonces estamos bien, somos también nosotros la iglesia. La mutua aceptación era fundamental en los principios. Y acá, parroquia, viene de paroiquía y de paroicusa, que significa peregrina. La parroquia, como digo, empezó ruralmente, a tal punto de que para esos cristianos, cuando celebraban la Eucaristía y mantener un poco el vínculo, ¿qué se hacía? Se llevaba un pedacito de una hostia que había consagrado el obispo en la iglesia principal de la ciudad y se vertía en el cáliz. De ahí ha quedado el sacerdote, cuando parte el cuerpo de Cristo, pone un pedacito. Hoy lo hacemos con otro sentido, pero el origen del gesto empieza ahí. Ese fragmento de hostia consagrada por el obispo, como signo de que todas las parroquias en realidad eran como la única Eucaristía del obispo, sino que no podía estar en tantos lugares a la vez, se llevaba y se vertía en el cáliz eso. Bien, la parroquia
es una figura básica común, producto de la historia, para evitar la multiplicación de diócesis. Como les digo, ustedes piensen que al principio estaba el obispo con 200 personas, que era como su comunidad. Hoy nuestra diócesis de Santa Fe tiene más o menos 1 millón de habitantes. No podemos hacer, y tiene más o menos 100 parroquias, no podría haber 100 obispos. Al cambiar las configuraciones históricas y la cantidad de los cristianos, cambió la configuración de la iglesia, entonces las diócesis se hicieron más grandes territorialmente, se fijaron límites territoriales, esta provincia entera, este pedazo, este para acá, y se pidió ayuda, y ahí surge el ministerio de los presbíteros con independencia. Ya existía como consejo del obispo, pero empezó a celebrar independientemente del obispo. No sé si he sido claro con esto o no. Lo digo porque hoy estamos en una época donde más del 50 y pico % de la población humana vive en ciudades, y entendido por ciudades creo que más de 50.000 habitantes o más de 20.000 habitantes. Por lo tanto, el planteo es que las parroquias están quedando obsoletas. Cada parroquia tiene que tener todo, de todo, lo que la otra tiene yo también quiero tener, y después no podemos sostener nada. Entonces muchos pastoralistas están volviendo a decir, bueno, pensemos si no tendríamos que volver. Vi un pastoralista de Quebec en México, dice, está quedando obsoleta. Entonces tendría que volverse a la figura de la catedral como lugar de encuentro de las diferencias. Y pensando, no por mandarnos la parte, porque Esperanza siempre estuvo al top de todo, para los esperancinos es así, mutatis mutandi, es decir, cambiando lo que hay que cambiar, en cierto modo fuimos unos adelantados acá en la Basílica. ¿Por qué? Porque la Basílica no tiene una identidad con un territorio que va de calle Mitre a tal calle y de Boulevard Galvez acá. No viene la gente de ahí porque no hay gente además acá. Sí, acá viene la gente de toda la ciudad y de más allá de los otros pueblos también. Acá los grupos no están identificados con un territorio estricto. Vienen de cualquier parte y se juntan acá. Bien, esta idea es la idea de replicar en otros lugares para evitar que las parroquias decaigan tanto. Después habrá que ver qué tan urbano, qué tan barrio aparte, separado es. No es que van a dejar de existir las parroquias, pero ya la parroquia no puede existir como un todo independiente, donde toda la vida del cristiano se pueda vivir en la parroquia. Además de que acá no se da, pero en cualquier ciudad medianita, la gente vive en un lado, manda a los chicos en otro, trabaja en otro y pasa su tiempo de descanso en otro. Entonces, bien. Acá tenemos que pensar que el tema de la unidad no es lo mismo que uniformidad, pero todo lo que atenta contra la unidad es contrario a la Iglesia. Por lo tanto, el Papa nos advierte sobre los grupos que dividen las comunidades. El problema no es que haya muchos grupos, ni siquiera es que yo prefiera un grupo. El problema es cuando mi preferencia es absoluta descartando las otras. Ese es el problema. Padre, usted tiene que hacer este retiro. Usted tiene que venir a este grupo. Si usted no hace esto otro, no conoció a Jesús. Pará la mano. Sí. No, porque nosotros hicimos todo esto y las otras. No, ¿y qué hace tal otro grupo? Bueno, no. O sea, que algo sea mi preferencia está bien, es normal porque es humano y cada camino humano es distinto en parte al de los otros. Pero ojo con absolutizar, porque cuando yo absolutizo, divido. Los que están conmigo, es decir, los que tienen mi preferencia y los otros. Las grietas no es un invento ni de Argentina ni de estos últimos años. Entonces, esto también para examinar, y ojo con decir sí, porque la que divide es ella.
Parece que los que divide siempre son otros. Bien. Preguntas sobre la iglesia una. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la catedral es una única, es aquella iglesia donde se sienta, en la cátedra, que es la silla, el obispo, como pastor y maestro. Por eso toma nombre de cátedra, que es la silla, también en el ámbito académico es esto, ¿no es cierto? Entonces, por diócesis hay una única catedral. Basílica, puede haber varias o ninguna. La basílica en principio es un edificio con una determinada arquitectura que viene de la época griega y romana. Después se utilizó esa misma arquitectura para el culto. Empezó con las 4 llamadas basílicas mayores, que son las de Roma. San Pedro, San Pablo de Extramuro, San Juan de Letrán y Santa María Mayor. A medida que hubo otros lugares de culto donde había afluencia de gente, similar a esas, se le dio un título honorífico de basílica. Pero es eso, un título honorífico. Es el reconocimiento a un lugar porque va mucha gente, porque tiene una cierta belleza arquitectónica. Sí. Sí, Vaticano era una... No, Vaticano es en español. Vatican es en inglés, u otro idioma anglosajón. Es lo mismo. El Vaticano era una colinita, que ahora no quedó nada, de Roma, donde está hoy día ese conjunto de edificios. Por eso se llama Vaticano. De las famosas 7 colinas de Roma. No sé si contesto a su pregunta. Entonces, excepto esas 4, que son las de Roma, las 4 originarias de Roma, todas las demás en el mundo son basílicas menores. Así que si alguien dice, pero la de acá es una basílica menor, igual que todas las del mundo, excepto las 4 de Roma. Sacan pecho los esperancinos con eso. Sacan pecho los esperancinos con eso. Bien. ¿No hay preguntas sobre la iglesia una? Diócesis y arquidiócesis. Es lo mismo. Arquidiócesis es un título también que tiene que ver un poco con lo honorífico y lo histórico. Es una diócesis de la cual se desprendieron otros territorios. Entonces, es lo mismo. Sino que arge significa primero o principal. Es decir, por ejemplo, Santa Fe era una diócesis. Cuando se separó el territorio sur, Rosario pasó a ser una diócesis, que antes no existía, y nosotros a llamarnos arquidiócesis. No. Para muy poquitas cosas, el arzobispo es el metropolitano, se llama así, y tiene alguna injerencia más de sugerencia que de realidad, no tiene poder real sobre los otros obispos. ¿Por qué? Porque justamente la unidad teológica y pastoral es la diócesis. Todas las otras configuraciones, cardenales, conferencias episcopales, arzobispos, son más de tinte pastoral organizativo, pero estrictamente hablando desde el punto de vista teológico no hay ninguna superioridad. Ahí vamos a apostólica. Apostólica, como característica de la Iglesia, significa que está edificada sobre los apóstoles. No solamente sobre Pedro, sino ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque en los 12 apóstoles estaba toda la Iglesia, como concentradita. Además, porque guarda y transmite la enseñanza de los apóstoles, lo que a nosotros nos ha llegado y lo que los apóstoles predicaban. Esas cosas, esa que nos da la unidad en la fe,
nos llegó porque empezaron a decirlo los apóstoles. Y porque sigue siendo enseñada y dirigida y santificada por los apóstoles en la figura de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Ahora bien, el conjunto de los obispos, llamado colegio episcopal, sucede al conjunto de los apóstoles, no cada obispo a un determinado apóstol. Hubo una vez un obispo que estaba como así como muy creído, muy pagado de sí mismo, y decía, porque yo, uno de los 12, y si no fuera que era muy malo y nos iba a castigar, teníamos que decirle, sí, Judas. Bien. Recordemos que Judas fue reemplazado por Matías, de todos modos, porque el número 12, como número de las tribus de Israel y como signo de totalidad, era importante. Bueno, por esto es apostólica. Le dice apostólica por estas razones. Ahora, ¿qué significa todo esto? En la Iglesia decimos hay carismas y ministerios, carismas y servicios. En primer lugar, adelantándome un poquito, voy a hablar del sacerdocio ministerial, el que tengo yo, que está al servicio del desarrollo del sacerdocio común que se obtiene todos nosotros por el bautismo. Entonces, esto es muy importante entenderlo. En la Iglesia lo importante es ser cristiano, estar bautizado. Después vienen, ministerio significa servicios. Los servicios, los distintos modos de ayudar para que todos vivan en plenitud su ser cristianos. A veces, al igual que los ministros de gobierno, entendemos esta función al revés. Pero es parte del pecado y no de lo querido por Dios. Hay complementariedad entre carismas y ministerios. Los carismas son dones especiales de Dios. No tenemos que verlo como fenómenos extraordinarios o extravagantes. Los carismas es una palabra que nos ayuda a entender muchas realidades que Dios quiere, permite y da a las personas al servicio del bien común. No que uno puede sanar, que el otro habla pavada en lengua extraña o cosas por el estilo. Carismas son otras cosas. Y además existe, también podríamos llamarlo como un carisma, pero con una especificidad, el ministerio, el servicio de dirección y discernimiento. En la Iglesia, y esto me gustó, había otro que mandaron hace poquito, no sé si está por ahí para presentarlo, que decía algo así que vayamos a la iglesia, y decía, no sé si era un dibujito, dice, vayamos a la iglesia, y todos poniendo una cerca, le pone una valla, y no vayamos, que es con Y, de ir a entrar a la iglesia. Estos días dando vuelta, bien. No estaba todavía ese dibujito, pero yo quise poner esto, me pareció muy importante, además que ahí ya tiene vallas, ¿no es cierto? Es decir, en la iglesia tenemos que ser constructores, no espectadores. Grave problema de la mayoría de nuestras comunidades y aquí en Esperanza también. Si viene acá la gente participa, y todo. Y claro, es decir, muchas de las controversias por lo que se hace, por lo que se dice, o sobre todo por cómo se celebra, es porque mucha gente cree que tiene que ir a un espectáculo obligatorio, nadie sabe por qué, pero es obligatorio una vez a la semana, y que tiene que estar linda la actuación, lindo el teatro, limpio, los actores así de punta en blanco, pronunciando todo bien, cantando así como si fuéramos todos de André Rieu, pero bueno, fui al espectáculo, me volví. ¿Qué modificó mi vida? No sé, me gustó, nada más. Entonces, no, eso no es la iglesia. La iglesia tenemos que ser constructores, no espectadores. O dicho
Porque eso está cuando me gustó. Y si no me gustó, criticar, padre, qué sucia que está la iglesia. Venga y limpie, no tengo empleado. Venga y limpie, colabore. Y bueno, pero alguien tendría que... No, venga usted. O págueme usted 40.000 mangos, así contrato a alguien para que limpie constantemente. Si no, nada. No espectadores exigentes y gratis encima. No es porque quiera hacer un mangueo de guita, pero estamos viendo, digamos, con qué mentalidad nos estamos posicionando. Constructores, no espectadores. Poquito vemos reafirmar el tema de que es un carisma. Es un don del Espíritu Santo, no solo los 7, que es dinámico, que realza lo gratuito y lo neumatológico, es decir, lo que viene del Espíritu. ¿Por qué? Porque la animación de la Iglesia es por el Espíritu, a través de sus dones que preceden y que no siguen a los esquemas estructurales. ¿Qué significa esto? Que los carismas surgen por obra del Espíritu, son después discernidos y están al servicio de la comunidad. Sea más local, sea más amplia. Por lo tanto, están antes que lo institucional. Después se institucionalizan algunos, se organizan, otros no tanto, no hay problema, depende del tipo de carisma. No es que los carismas surgen por un decreto del obispo o del párroco. Vos tenés que cantar, pero no sé cantar. No, yo como párroco te ordeno y te doy la potestad de poder cantar. Mentira, si no supiste cantar de antes, niente. No sé si soy claro con esto, ¿sí? Porque por ahí se da, ahora no es común esa controversia entre carisma e institución, como si fueran dos cosas opuestas. La institución siempre desconfiando del carisma, estos locos me quieren serruchar el piso, y la idea de carisma es la institución es vieja, obsoleta, es rígida, no me sirve para nada, yo hago lo que espontáneamente se me ocurre. No, el pecado de cualquiera de estas dos posiciones que yo he exagerado es que no se piensa en el bien común. Sobre pensar, la gente, por más cristianos que seamos católicos, al ver una comunidad con carisma, siempre tiene duda, critica, no sabe, no le llega. Algunos. Lo que pasa es que nosotros no podemos pensar los carismas solamente como, por ejemplo, los grupos carismáticos. El mejor ejemplo que se ha visto en esto, un ejemplo que es muy claro, o sea, sin lugar a duda, es San Francisco de Asís. Es decir, donde lo que él quería hacer de su vida y de su grupo y de la iglesia surge por obra del Espíritu en Francisco, se desarrolla un poco con esto, cómo serán esto, pero a medida que se veía que esto andaba bien y era para bien, la misma oficialidad lo reconoció. Él no quería primero entrar a la iglesia. No, ella era parte de la iglesia. Ya, sí, pero él antes del Papa primero no quería ser de la iglesia, quería ser solo. Yo leí la historia. No sé eso. Bueno, algo así. Claro, porque la iglesia no puede reconocer cualquier cosa, la iglesia en su institucionalidad, porque todos somos iglesia, la parte institucional, la pastoral, es decir, los obispos o a quienes corresponde discernir, no pueden porque a alguien se le ocurre, yo veo a la Virgen, y decir, sí, fulana mira a la Virgen y tiene razón fulana. No. Por eso, la iglesia tiene estas dos cosas, por eso, los carismas son un enriquecimiento que surgen por obra del Espíritu y no por decreto de la institución, de la parte institucional. Ahora, a la parte institucional, para integrarlos en el todo y no que sea una mentira o una singularidad de un grupo sectario, es el que discierne que esto es para bien de todos y lo va aceptando, a veces lentamente, pero lo termina aceptando. Llevó su tiempo, era, si
imagina en la época de San Francisco. No llevó mucho tiempo, por lo menos puse San Francisco porque no llevó mucho tiempo. En vida mismo de San Francisco fue todo reconocido. De hecho, él no solo lo eligió como estilo de vida para sí y dos amigos, sino que pudo ver más desarrollada su congregación. A veces, y esto hablo de las congregaciones, no de todo tipo de carisma, cuando algo complejo como una congregación, en cierto modo, algo del carisma del fundador pasa a la congregación, pero no todo. No todo el carisma del fundador. Eso también es muy claro en San Francisco de Asís. Sigamos. Hay, por lo tanto, multitud de dones, y todo don debe integrarse en el testimonio apostólico que remite a Cristo y en el camino de la Iglesia. Es decir, no puedo erigirme a mí mismo, tenga o no tenga un don, por fuera de la Iglesia, y menos en contra de la Iglesia. Pero tampoco no tienen que ser dones especiales. No, eso ya dije, no son dones especiales. Los carismas es algo más que algo humano, porque el Espíritu lo suscita, aún elevando algo humano, para bien de la comunidad. Pero tampoco algo extraordinario. No, ya dije al principio, no es ni extraordinario y menos aún extravagante. Porque una persona puede tener un carisma para hacer algo. Sí, bueno. Y puede pasar desapercibido y está haciendo... No desapercibido, porque está al servicio. Bueno, por eso. No, pero no tenemos que evitar... No, sí, yo te entiendo. No, yo te entiendo. Y reafirmo lo mismo. Acá no necesita de ser un autobombo. No puede ser una autopromoción y no puede ser algo raro. Desconfíen de cualquier cosa que sea rara o extravagante. Los carismas más importantes en la Iglesia no son extraordinarios. La persona que va de voluntario y cuida a un enfermo es un carisma que no todo el mundo lo tiene, que ayuda al bien no solo de ese enfermo, sino de la Iglesia entera, en su iglesia que está cercana al que sufre, y ni cura, ni adivina, ni nada. Porque hay personas que tienen capacidad para cuidar a un enfermo y a lo mejor para hacer otra cosa. Sí, no se siente. Pero fíjate que está bien, pero acá no hablamos solo de capacidad. Hay una línea, claro, una enfermera también tiene capacidad para cuidar de un enfermo y puede, no necesariamente. Y claro, puede tener una capacidad natural, de afinidad natural y puede haber estudiado. Ahora, la enfermera esa termina su hora y se va a su casa y se olvida de su tarea. Pero lo hace con un amor distinto. Entonces estamos hablando de un don. Por eso, no importa eso. Por eso yo te digo que el don es algo más que una capacidad natural o un hábito, un sano hábito adquirido. Digo, no es algo extraordinario, por eso hay que centrarnos bien. No es algo extraordinario, yo nunca sabía leer ni escribir y de pronto me pongo a escribir libros espirituales, eso no es verdad. Tampoco es la sola capacidad natural, es un don del Espíritu al servicio del bien y de la caridad. Por lo tanto, la mayoría de las veces los dones se dan como elevando o coordinando con una capacidad natural. Eso nos falta mucho. Yo creo que, no sé, o si yo no lo desconozco, pero nos falta mucho el discernimiento a nosotros. Desconocemos mucho de discernimiento. Bueno, ¿por qué? Ahí nos confundimos a lo mejor. Porque el discernimiento siempre tiene que ser externo. La misma persona le cuesta mucho, es un trabajo de que pocos llegan, poder discernir estando de adentro. No es que uno tiene que andar consultándolo todo. A medida que uno avance espiritualmente, mejor puede discernir. Pero siempre tiene que haber confrontaciones externas a uno. En primer lugar, la Escritura, la palabra de Dios.
la palabra de la iglesia, el director espiritual o el confesor, y digo o confesor porque no necesariamente tiene que ser un cura, bien, para discernir, es un conjunto de cosas, pero bueno, quedémonos con que todo, y eso también es un modo de discernimiento, esto divide o nos ayuda a la unidad, esto aporta algo o disgrega, es decir, ¿está para el bien de otro o está para el bien mío? En la iglesia, los bautizados, los laicos, debe su acción mostrar el protagonismo de la comunidad y de ese don primero que es el cristiano. No es que los laicos, bueno, ahora que los curas nos dejan, vamos a hacer algo. Sí, como el cura no hace nada, nos tenemos que poner al hombro de la iglesia nosotros los laicos. No, es decir, más allá del pecado de la clericalización que durante tantos siglos se ha llevado, tenemos que pensar en que es algo propio de su ser bautismal, la acción cristiana. Siga. Así, lo más importante es el bautismo, por el que venimos a ser hijos del Padre, miembros de la Iglesia y llenos del Espíritu Santo. O sea, no hay nada superior a ser cristiano. Bien. Acá vamos a hablar un poquitito, después de hablar de todos los cristianos, hay algunos cristianos a los que se llama consagrados. Me voy a referir aquí a aquellos que tienen una consagración no sacramental, los llamados religiosos y religiosas. Anticipan simbólicamente la definitiva pertenencia al Cristo glorioso. El consagrado hace los votos de castidad, pobreza y obediencia. En el fondo, los tres remiten a pertenecer solamente a Dios, que será nuestra condición definitiva. En el cielo vamos a pertenecer definitivamente a Dios. Por eso no vamos a necesitar de andar ganándonos la vida, no vamos a necesitar de, para que siga existiendo la especie, de reproducirnos, no vamos a andar al arbitrio de nuestros caprichos. Anticipan terrenamente, con sus limitaciones en la tierra, la que va a ser la condición final en el cielo. Los consagrados, religiosos y religiosas, pueden ser laicos u ordenados. Normalmente, por una cuestión de práctica, de costumbre más bien, a los no ordenados se les dice hermanos o hermanas. Pero recalco que este grupo de personas tienen una consagración a Dios, pero no es una consagración sacramental, y pueden ser laicos u ordenados. Pueden ser varones o mujeres. El ministerio ordenado, la diferencia está en que es un sacramento, los otros no son un sacramento, que es el que reciben los obispos, los presbíteros como yo, o los diáconos. Con el ministerio ordenado no pierdo yo mi condición bautismal. Sigo siendo un bautizado, sigo siendo un cristiano, que en realidad es lo más importante. Es un ministerio de responsabilidad sobre el pueblo de Dios. Por eso el obispo es el pastor propio, el que tiene que guiar, conducir, enseñar y proteger a esta comunidad. Hace presente a Cristo Pastor. Tiene como tres aspectos. En primer lugar, el sacerdocio y el ministerio. Y el sacerdocio lo dividimos en dos. El episcopado, es decir, los obispos, tienen el sacerdocio de primer grado o llamado pleno.
tienen todas las funciones sacerdotales. El presbiterado es el sacerdocio de segundo grado como ayudantes de los obispos. Como digo, el obispo no puede estar en 100 parroquias a la vez. Bueno, tiene el cura común, que lo ayuda. El presbítero no puede realizar todas las acciones del obispo. Por ejemplo, específicamente no puede consagrar a otro sacerdote u obispo, mientras que el obispo sí. La confirmación no es un tema, porque aunque se acostumbra a que la dé el obispo, en realidad la puede dar cualquier cura con una delegación del obispo. O sea, sacramentalmente puede darla, sino que jurisdiccionalmente estaba un poquito atada. Pero es una especificación nada más. Y finalmente está el diaconado, que no es sacerdocio, pero sí es orden sagrado, parte del sacramento del orden sagrado, que está para el servicio de la caridad. Como que el obispo, la plenitud del orden sagrado, tiene dos aspectos, y los ejerce, donde no puede hacerlo directamente, a través de los presbíteros, la parte de guiar, y la parte de ser la iglesia que ama y que vive la caridad a través del diácono. A tal punto que ahora nadie, porque son gorditos y le da calor, pero antiguamente el obispo, abajo de la casulla, que es el ornamento, ese ponchito, usaba la dalmática, que es lo mismo con mangas que tenían los diáconos. Entonces tenía la dalmática y encima la casulla. Estos dos aspectos que acá están separados, el obispo lo tiene todo junto. Como les enseñé a mis alumnos este año. Me mirá, hiciste una cara como, y esto es una novedad. Los tres hacen presente a Cristo pastor de distintos modos. O sea, no es que el diácono no hace presente a Cristo pastor, pero lo hace no como capitalidad, para mostrar la precedencia de Cristo, sino lo hace más bien como el Cristo que está al servicio. El obispo y el presbítero de un modo diferente del sacerdocio de Cristo. Y acá el tema es más complicado, pero lo resumo. Cuando buscamos las características de qué es un sacerdote, no podemos remitirnos al Antiguo Testamento o a otras religiones, porque ahí encontramos con que el sacerdote es el que sacrificaba a una víctima para que esta víctima, al destruirse, pertenezca completamente a la divinidad. Si yo busco en esa referencia, me resulta imposible. Lo que yo tengo que pensar es en Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, que entregó su propia vida, no algo diferente. Por lo tanto, el único sacerdote, el único salvador, el único redentor, el único todo es Jesús, el Cristo. Y todos nosotros participamos de eso. Se participa principalmente por el bautismo. Ahora, al momento de los carismas y ministerios, se participa sacramentalmente también, de otro modo, por el ministerio ordenado. Aunque de modo diferente. Por lo tanto, todos los que tenemos el orden sagrado participamos del sacerdocio de Cristo. No es que yo, que tengo el segundo grado, participo del sacerdocio del obispo, que tiene el primer grado. ¿Y el párroco y el presbítero? Presbítero es el segundo grado. Párroco es un presbítero que está a cargo de una parroquia, de una jurisdicción territorial, dentro de la diócesis. Pero en cuanto a orden sagrado, es exactamente igual que cualquier otro presbítero, que cualquier otro cura. Sí. ¿Por qué a veces necesita Melquisedec? Melquisedec. Bueno, porque Melquisedec era un sacerdote pagano, pero los padres de la Iglesia, incluso también algo del Nuevo Testamento, lo ve como un anticipo de Cristo.
como una figura, una sombra, porque de Melquisedec no se menciona padre, ni madre, ni genealogía anterior. Entonces, hace que Melquisedec sea figura de Cristo, nada más que por eso. El sacerdocio de Melquisedec se lo menciona como sacerdote, pero no se dice de dónde provenía. Entonces, el que lo escribió al momento de lo que escribió será porque no le habrá importado. Después la interpretación dice, bueno, esto puedo hacerlo, qué sé yo, darle una nueva interpretación y aplicarlo a Cristo. Como decíamos, el verde es el color de la esperanza, o el verde es el color de los abortistas ahora. El verde es un verde, no tiene nada que ver. Las interpretaciones o aplicaciones vienen después. Entonces, por eso a veces se menciona a Melquisedec por esta referencia que al no tener padre ni madre y bendecir a Abraham y ser llamado sacerdote en el Antiguo Testamento, en los principios, bueno, como una figura o anticipo de Cristo. Pero nada más que por esto. Vamos con el Papa. Dentro de la Iglesia Apostólica, el Papa no es la cabeza de la Iglesia Universal, sino que es el obispo de Roma. Nada más que el obispo de Roma. Solo que las demás iglesias tienen que estar en comunión con Roma. La función de o sea, él tiene una tarea como obispo de Roma y además, por ser obispo de Roma, le viene otra tarea que no la tienen los otros obispos, que es la unidad de la iglesia. Ya está en el Evangelio, y en la iglesia primitiva el mismo Pedro era considerado el primero de los apóstoles, donde incluso Pablo, aunque se peleara con él, tenía como que decir, bueno, voy a hablar con los apóstoles, especialmente con Pedro, para saber que no haya corrido en vano, en lo esencial. En lo que no era esencial, se podía discutir. Pero incluso en la discusión que Pablo tiene con Pedro, lo que Pablo presenta termina siendo aceptado por Pedro y es para toda la iglesia después. Que es esto de que ya no hace falta seguir las normas judías. ¿O hay alguna pregunta por allá? No. Bueno, ¿pasamos? No llega. Sí. Ahí lo citaste antes y ahora más o menos. Cuando Jesús dice con Pedro sobre esta piedra, Sí. y ahí dijiste sobre la unidad del Papa. Pero creo que no me acuerdo de una lectura, pero que sigue algo como la fuerza hermano, pero sobre Sí. Entonces, yo pienso, digamos, con lo que colocó a Pedro, Sí. y como cabeza de iglesia, dándola Sí. unidad. El mal no va a ir contra la unidad de Dios en la iglesia. Sí, no prevalecerá, no dice no va a ir contra. Pero después pienso que está la iglesia, digamos, nosotros, los ortodoxos, Sí. los costos, los patriarcas, un montón de como subdivisiones, Sí. o pensándolo más acá, misas por ahí, carismática, misa, digamos, normal, a mí que me gusta. Bueno, fíjate que el problema con los ortodoxos, los protestantes, los anglicanos, por ejemplo, son verdaderas divisiones en el cuerpo de la iglesia y por lo tanto se intenta volver a la unidad, a ver qué es lo esencial y qué es lo circunstancial o periférico. Lo otro que me dijiste son gustos tuyos y no tienen nada que ver y no pueden generar... No, déjame terminar. Y no puedes equipararlo con lo anterior, y no pueden erigirse en motivo de división. Porque una cosa es que pensemos si la autoridad del Papa tiene que ser aceptada por todos los obispos o no, como está un problema con los ortodoxos, y otra cosa está, me gusta la música con charango o con órgano. Hay un abismo
entre los planteos. La unidad, por eso, la unidad, ¿en qué dijimos de ser una? De la unidad, una misma fe, unos mismos sacramentos, una misma misión. Lo demás, todo es dialogable, todo es discutible. La unidad no es uniformidad. La uniformidad es lo propio de la secta. El ortodoxo tiene el mismo, digamos, ritual que la misa. Sí y no, es decir, son los mismos sacramentos, hay de celebrar. Aunque hay iglesias católicas orientales que celebran igual que los ortodoxos. A grandes rasgos, y siendo un poco bruto en decir, la diferencia principal con los ortodoxos está en la obediencia como última referencia al Papa o no. A grandes rasgos y siendo bruto, porque requeriría un año entero de explicación. Hay unas cuestiones teológicas acerca de la gracia, del Espíritu Santo, pero en realidad no es para tanto lo otro. Ese ha sido el punto de quiebre. Pero en realidad, a tal punto que nosotros consideramos válidos los sacramentos de la Iglesia Ortodoxa. Y ellos también consideran válidos nuestros sacramentos. Pero, a ver, ¿se puede ir, digamos, distintamente a una? No. Hay un problema, pero no es un problema teológico ni sacramental. Es un problema disciplinar. Como una ley que te lo prohíbe, que dice, bueno, hasta que no estemos un poquito más de acuerdo no podemos ir. En caso de extrema necesidad no hay ningún problema. Pero bueno, ¿querías acotar algo? No. No, lo que pasa, Mateo, por ejemplo, como por el caso de Esperanza. Sí. El hecho de participar en el culto ortodoxo no necesariamente, te digo, es que implica la necesidad de participar en el culto católico. Uno participa en la iglesia. Sí. Los ortodoxos o en el culto católico. No es lo mismo la forma, pero que respecto a la unidad que parece que subsiste. Sí, además ha pasado bastante tiempo, hay hoy día cada vez más diálogo y más interconexión entre las iglesias ortodoxas y las iglesias católicas. El único problemita con los ortodoxos es que por ahí tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Y a diferencia de nosotros, que por ahí no nos ponemos de acuerdo entre los obispos, entre los párrocos, para ellos es un problema teológico también. Porque cada iglesia es autocéfala. Al no tener una referencia universal, cada iglesia se considera como toda la iglesia. Esto es una teoría, en la práctica es más suave el asunto, excepto en momentos de crisis como la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Verdad? ¿Y la Iglesia Ortodoxa no utiliza las imágenes así tridimensionales? Todas las imágenes. Pero sí, porque para ellos el icono es algo casi sacramental, es una presencia real y viva de Dios o de los santos, y porque es parte, diríamos, de su disciplina. Entonces no tiene ningún tipo de esas imágenes. No, pero sí, el icono. Pero no pasa nada. Pero no es un problema. Digamos, es como su característica. Y punto. Digamos, pero por eso, en la unidad, ¿no es cierto?, que nosotros pretendemos que cada vez sea mayor, tiene que haber lugar para estas diversidades. ¿Y la San Jorge acá es ortodoxa? En la iglesia ortodoxa del rito sirio, se llama Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, que es donde está Siria ahora. Hay distintos modos. Y los patriarcas y eso, no pasa nada, porque tienen otro significado de la iglesia, no sé. El patriarca es como la configuración jurídica de las iglesias orientales, tanto católicas u ortodoxas, es diferente. El patriarca es como el obispo principal
de todo un país o de toda una región más amplia que el país. Para el derecho oriental es un poquito más importante que un obispo común. Pero bueno. Sería como una traducción mala el presidente de la conferencia episcopal, ¿no? Sí, lo que pasa es que la conferencia episcopal no es un órgano que esté por encima de los obispos. Es un órgano de comunión, de ponerse de acuerdo. Pero eso son las configuraciones de otros pueblos que tienen otras culturas. Bien. El problema entre carisma y ministerio, entre laicos y presbíteros o todo lo que sea, es pensar a la Iglesia así, como una pirámide de honor, de prevalencia y de superioridad, donde estaba el Papa, después venían los cardenales, los obispos, los curas, los religiosos, las religiosas un poquito más abajo, y en el fondo los laicos así, pobres tirados, sin hacer nada, más que obedeciendo. Esta no es la Iglesia de Jesús, esta fue un modo de configurarse y de ejercerse históricamente, que tiene un poco su origen en el medioevo, en el feudal, el medioevo no entendido por el año 1000, sino un poquito antes, así en la caída del Imperio Romano, podríamos decir, con el feudalismo, donde la sociedad feudal y fuertemente estructurada fue lo que hizo que la humanidad sobreviviera. El problema está cuando las estructuras que sirven para una época las llevamos a todas y las hacemos algo esencial cuando en realidad es algo periférico. Esta es la Iglesia, en la que el ministerio ordenado está aquí abajo, como quiso Jesús, al servicio de los bautizados, que tiene que estar allá arriba. Después, ustedes deberán juzgar cada situación y reclamar también. No se queje si no se queja, diríamos. Bien. Por lo tanto, como dijo Jesús en Lucas, en la última cena, en el lavatorio de los pies, no tenemos que buscar los primeros puestos ni los lugares de poder. Qué difícil, porque el ser humano en su necesidad, en su hambre de afecto, no solo busca afecto, sino también prevalecer sobre otros. Hay que aprender a sufrir con la Iglesia y por la Iglesia, una Iglesia que sea servidora de la salvación del mundo. Una acotación acerca del Papa. El Papa goza de infalibilidad, esto que no fue aceptado por tanta gente, que fue algo que expresó el Concilio Vaticano I, que significa que está exento de error en lo que define, pero no es en todo lo que dice o hace el Papa, sino solo cuando habla ex cátedra, es decir, cuando tiene una voluntad explícita de definir para la Iglesia entera sobre fe y costumbres. La última vez que hubo una definición de esa fue el dogma de la Asunción. Y la anterior, el de la Inmaculada. Así que, fíjense, lo cual no significa que vale lo mismo la opinión del Papa que era de Juan de los Palotes que pasa por la calle, que es algo que fogonean mucho los medios de comunicación, especialmente en Argentina. Todos somos iguales, entonces todos podemos opinar. Venga, sí, hay que opinar con fundamento, como decía el Martín Fierro. Pero para que nos quedemos tranquilos, ¿por qué? Porque ahora se habla mucho en contra del Papa. Antes, pensemos 50, 70, 100 años atrás, los católicos eran así como medio fanaticones, y lo que el Papa decía se tenía que cumplir a rajatabla en todo y cada uno de los lugares del mundo. Así el Papa hablara del color de las sillas. Bien, entonces, por eso hoy yo dije, la Iglesia no es romana, es una santa católica y apostólica. Bien, volvé para atrás, poneme el videito que yo te señalé. Vamos a hablar un poco en el estilo que el Papa Francisco, esto un poco que ya está en la teología, costaba mucho en la práctica. Entonces vamos a ver un videito
a ver, acá es cuando lo eligen papa. Adelantá. Adelantá cuando sale y saluda. Bueno, ahí es cuando lo anuncian. Adelantá. No lo podían creer los italianos. Adelantá. Más. Francesco, Más. dire che questo nuovo Más. la sua biografia è nominato Beppe, candidati più Más. Questa devozione va portata avanti. documentare le lezioni di questo uomo. Sono due da identifica e poi ecco è un secondo e qui lo vediamo. A te Laura. Ti interrompo il stato disturbatore anche oggi nella giornata di Pasá. così importante. Pasá. Ahí está. Hay que ver en este hombre los gestos. Son muy importantes las... Adelantar un cachitito nomás. Fratelli e sorelle, buonasera. Alto. Lo primero que el Papa hace, saludar humanamente. Era de noche, buonasera, que es como buenas tardes, buenas noches, ahí a la mitad en italiano. Entonces, nosotros, por tener un ministerio, y en la iglesia, por tener cualquier función, no podemos perder la humanidad. Hace poco tuve que empezar a predicar otra vez acá acerca de saludarse y tener un poco más de tiempo para los demás, no venir al espectáculo e irse rapidito después de misa. Entonces, ¿qué dice el Papa? Buonasera. Este gesto recuerda, ¿no es cierto? Y justamente que ahora, y lo recomiendo que lo vean, el discurso de la luna, en un famoso discurso que al inicio del Vaticano II hace el Papa Juan XXIII, así espontáneamente, porque hay un montón de gente dando vuelta por ahí, y sale y habla humanamente. Adelantalo. Después el Papa... Diocesana de Roma, ¿ven? al suo vescovo. Habla de la comunidad de Roma al obispo. Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Alto. Entonces, el gesto no es que acá empieza otra cosa. Reza por su antecesor, que además estaba vivo. Y que realizó este gesto revolucionario de renunciar cuando ya no daba para más. Pasa un poquito más. Otra vez. La carità a tutte le chiese, Un poquito antes. un cammino di fratellanza, questo cammino della Chiesa Dale. di Roma, che è Un quella poquito che antes. incominciamo Ahí está. questo cammino, Empezamos vescovo este e camino. popolo, vescovo e popolo, Obispo y pueblo. questo cammino della Chiesa di Roma, Cammino della che è Chiesa di quella Roma. che presiede Alto. nella carità. Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad. Sí, A tutte le chiese, a todas las iglesias. un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Alto. Un camino de fraternidad, de amor y de confianza entre nosotros. Siga. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Recemos unos por otros, Preghiamo per tutto il mondo, por el mundo entero, perché ci sia una grande fratellanza. para que sea una gran hermandad. Ti auguro Les che deseo questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo e chi mi aiuterà
mio cardinale vicario, este camino de iglesia que empezamos sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tan bella città. Sea fructuoso para la evangelización de esta ciudad. Alto. O sea, el posicionamiento, si bien tiene la tarea de presidir la caridad a todas las iglesias, es el que le corresponde sacramentalmente. Es el obispo de Roma. No es alguien que esté por encima de los otros. Siga. Adesso vorrei dare la benedizione. Ahora quiero dar la bendición. Prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate il Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Ahí está, alto. Y no se movió una mosca. Una plaza llena, gente de todo el mundo, un silencio, ni siquiera en un funeral hubo tanto silencio. Es decir, la idea, ahora podemos volver al coso. La idea, fíjense que no la quise traducir para, sí, antes que el obispo dé la bendición, que el pueblo pida a Dios que lo bendiga. O sea, fíjense que estamos en el lugar opuesto a la pirámide jerárquica. O sea, el Papa pone muy bien qué es más importante y qué no es tan importante. Quiénes los que tienen que servir y a quiénes hay que servir. Bien. Otro aspecto, la Iglesia es católica, significa universal según la totalidad. No le falta nada. ¿Por qué? Porque Cristo está presente, que es plenitud del cuerpo y de los medios de salvación, porque ha sido enviada a la totalidad del género humano, porque es dinámica, abierta, expansiva, comunicadora e integradora. La Iglesia es católica no porque está en todas partes geográficamente, que también lo está, sino porque tiene la tarea de ir a todos lados y de recibir a todos. Ya era universal en Jerusalén, tiene que ser universalizadora e integradora, habla todas las lenguas y mantiene la comunión en las diferencias. La acción misionera es el modo donde se expresa la universalidad e integrar a todas las personas en la Iglesia. No a uniformarlo todo bajo el mismo rito, bajo la misma lengua, como era antes con la liturgia del Canon 1 y el latín. Hay que tener mentalidad abierta para estar en la Iglesia. La Iglesia no es el lugar para la gente cerrada. Están porque quien tiene mentalidad abierta acepta que haya gente cerrada. Lástima que la gente de mente cerrada no acepte que haya gente de mente abierta. Es preferible arriesgarse, equivocarse, antes que cerrarse como una secta. Porque en la Iglesia siempre se puede empezar de nuevo. Algo no funcionó, bueno, lo modificamos o lo dejamos de lado. Funcionó durante muchos años, ahora no va más, otra cosa, mariposa, y empezamos. Dios también tiene caminos de salvación para quien no conoce la Iglesia, ya lo sabemos, es decir, el caso de toda la gente que se muere en el mundo y que nunca se bautizó. Dios y la Iglesia quieren la salvación de todos, por lo tanto es una especie de bautismo de deseo para la totalidad de los seres humanos. La Iglesia misma quiere la salvación de todos y por eso todos se van a salvar por la Iglesia, por la oración de la Iglesia, aunque no todos acepten la existencia de la Iglesia o lleguen a explícitamente integrarla a través del bautismo. Pero es la Iglesia la que con no solo sus sacramentos, sino también su oración y sus sacrificios y su plegaria, extiende la salvación de Cristo a todas las personas de todas las épocas. Si se conoce que la Iglesia es el instrumento de salvación, hay que adherirse a ella y no rechazarla. No da lo mismo. Para quien no conoce, bueno, Dios tiene otros medios. Pero si yo conozco perfectamente que este es el camino, no da lo mismo hacer la mía. No
es la iglesia la que tiene que adaptarse a mí, sino yo a la iglesia. Y la iglesia es bastante más amplia de lo que a mí me parece. Bueno, la misión que tiene a evangelizar, testimoniar con obra y celebrar la fe. Siga. Y finalmente la iglesia es santa. ¿Qué significa que la iglesia sea santa? Que Dios es santo y la santifica desde la plenitud escatológica. Es decir, la iglesia es santa porque llegará a ser santa. Ya tiene elementos de santidad, aunque esté, cambio, integrada por pecadores. Dios la elige como pueblo, Cristo la santifica y el Espíritu Santo la habita. Es santa en su vocación auténtica, aunque nosotros, los que la integramos, tengamos pecado. Como es peregrina, la iglesia no es el reino. Es como el reino en semillita, o está en camino al reino, debe predicar el reino, la comunión total con Dios, pero estos otros elementos hacen que no sea el reino. Y necesita constantemente purificarse la iglesia, en las personas y en las estructuras. Tenemos que combatir el pecado, en primer lugar el propio. No nos ocupemos del pecado de los otros, a menos que perjudique gravemente a un tercero más débil. Ahí sí uno tiene que intervenir. Pero, por ahí nos ocupamos mucho del pecado ajeno, y tenemos una viga así enorme en nuestro ojo y señalamos a los otros. Francisco, finalmente, en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013, decía esto, a los jóvenes, pero en realidad lo dice a la humanidad, a toda la iglesia. Ustedes son el campo de la fe, los atletas de Cristo, los constructores de la iglesia más hermosa y de un mundo mejor. La iglesia tiene que ser hermosa por nuestra bondad y nuestra caridad. Después de decir creo en la iglesia, decimos creo en la comunión de los santos. Comunión de los santos significa las personas santas y las cosas santas. Las cosas santas son los sacramentos y las personas santas son los bautizados, incluso los que ya están muertos. Por eso es la unificación de las personas que se comunican, la iglesia, en el cuerpo de Cristo y trasciende tiempo y espacio. A la iglesia también pertenecen los del purgatorio y los santitos del cielo. Antes se hablaba de iglesia triunfante, militante y purgante. Está bien, son aspectos, pero es una única iglesia. Dentro de esta iglesia, no fuera, está María. Es la primera en la comunión de los santos, la que tan gran comunión tuvo con Dios, que estaba unida por un cordón umbilical con Dios, un cordón umbilical hasta físico. Es la consumación de la eclesialidad, es la suprema realización de la iglesia. Es decir, la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que llegar a ser lo que es María, que está resucitada y en plena comunión con Dios. Por eso, María es el cumplimiento escatológico de la iglesia, inmaculada y santa. Es la madre de Dios y de los hombres, expresa lo femenino de la iglesia y es la colaboradora en la obra de la redención. No podemos decir corredentora, que muchos grupos, especialmente fanáticos, es una cosa muy rara, porque son grupos ultraconservadores que dicen una herejía. Supuestamente el conservador no se mueve de la sana doctrina. Bien, el único redentor es Jesús. Y todo lo demás colaboramos. Alguien colabora un poquito más, que es María. Pero la redención no es obra de María. Y eso no le hace mella ni a la devoción, ni a la dignidad, ni al amor, ni nada. La primera que no querría ser llamada así es la Virgen, que se autotituló la esclava del Señor. No la que estoy ahí parejo. Y lo que la Iglesia es y transmite, lo celebra en la liturgia como encuentro de tiempo y eternidad, memoria y esperanza, porque un día estaremos todos cantando felices en el cielo. Bien. Y terminamos con esta imagencita de la iglesia como barca, una barca del amor que llega a todos
y que le tira una mano, un salvavidas a todos para que puedan salvarse. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada, ¿estuvo muy claro las cosas? Preguntas no, pero sí, por ejemplo, a mí me pasa que me doy cuenta que no sé nada. Bueno, estudie, mi hija. Sí, porque yo no sé que no sé nada. ¿Qué quieres que te diga? Lo que hay que hacer es volver a revisar. Para esto, como un manual, los manuales siempre son un poco densos, pero tienen la ventaja de la sistematización. Recomiendo el manual de Bach, que se llama Eclesiología, de Eloy Bueno de la Fuente. Yo pregunto, por ejemplo, 10.000 pesos cada libro. Sí, bueno, es un problema de Argentina, no es un problema de la teología. Por ejemplo, así en el catequesis o a grupos de catequesis, jamás fui catequista, por eso lo pregunto, ¿no? ¿Se les habla así? Se habla, pero por lo general la gente viene con poco tiempo, no con la mejor disposición, llena de problemas. Y además, como te digo, yo esto te lo digo ahora, no sé si mañana te vas a acordar de todo. Tenés que volver a mirar el Power, leer el libro, asimilarlo, además de vivirlo, por supuesto. Pero el tema de la formación y de la reflexión requiere de tiempo y de perseverancia. Hoy día queremos todo, la explicación completa, y hay explicaciones que demoran un poco más. Y a veces hay procesos que llevan no un par de horas, sino un tiempo más, hasta que la persona asimile conceptos, porque hay cosas que no se pueden explicar de otro modo. No existe el chip donde yo lo que no sé me lo encajo y ya empiezo a saberlo igual que el que me lo transmite. Hay que leer, tomarse el tiempo de leer. Además, la teología tiene varias ramas, aparte de la sí, por eso. Eclesiología es una rama, mariología es otra. Es así. Por eso no importa no saber, no te preocupes por no saber. Buscate un librito y consultalo seguido. Claro. Ahí está. En el Vaticano. Bien. Saqué de ahí con el teléfono. Sí. Yendo un poco a la historia y eso. Yo pienso, Carlos Magno, cuando el 25 de diciembre se hizo coronar, todas esas cosas que buscaban en el Papa la autoridad, después las bulas. ¿Existen todavía las bulas papales, sí, como uso interno? O eso Sí, pero la bula no es para coronar reyes, sino es un tipo de documento. En el Vaticano se utilizan distintos tipos de documentos dependiendo de la importancia o del tema. Uno es la bula, pero no pasa nada. Y es un tipo, hoy por ahí el tipo de diferencia no es tan importante, tiene nombres diferentes, porque no es lo mismo como es el papel con que te mandan esa llamada encíclica, que para el mundo entero, por ejemplo, la primera, el Evangelii Gaudium, que da líneas de evangelismo para el mundo entero por los próximos 10 o 30 años, que el decreto por el cual nombra archivero a Juan Pérez, que también tiene que ser un decreto firmado por el Papa. Entonces, los documentos en la Iglesia tienen distintos nombres, depende de lo que se trata y de la importancia. Pero, sí, las bulas siguen existiendo y no tiene nada que ver. Están selladas con el anillito. Bien. Bueno, gracias.